Entonces, definida la forma en que nosotros vamos a hallar las funciones generalizadas, estas dependen de estas funciones de prueba y hemos visto el conjunto dentro del cual nosotros podemos tomar las funciones de prueba. Ahora vamos a ver este conjunto de el espacio de estas funciones generalizadas. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos en primer lugar a definir. Se denomina función generalizada a cualquier funcional lineal continuo sobre el espacio de las funciones de prueba D. Es decir, cualquier funcional lineal continua que nosotros podamos definir y que actúa sobre las funciones de este conjunto, nosotros le vamos a llamar función generalizada. Es decir, no solamente la función delta, sino cualquier función que podamos nosotros definir. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. A manera de notación, si F es un funcional continuo en D y tenemos que phi pertenece a este D, entonces nosotros vamos a escribir como F de phi, esto va a ser el valor del funcional. El valor del funcional F tomado sobre phi. ¿Está bien? Del funcional F tomado en la función phi. Vamos a utilizar esta notación. ¿Está bien? Entonces, lógicamente, en algún momento vamos a hablar nosotros a definir el funcional como f de x, teniendo en cuenta de que x es el conjunto, o sea, que pertenece a D, es decir, no es un argumento como tal, sino una función. Por ejemplo, en física nosotros tenemos de que nuestro x normalmente es una función del tiempo, por eso es que en física prácticamente todas las magnitudes con las que trabajamos no son funciones, sino son funcionales, porque son funciones que actúan sobre una familia de funciones. Entonces, ampliemos un poco la definición de función generalizada. ¿Está bien? Entonces, ampliemos la definición de función generalizada, vamos a llamarle F. 1. La función generalizada F es un funcional
sobre este espacio de las funciones de prueba D. Es decir, que a cada función de prueba, phi que pertenece a este D, se le pone en correspondencia con un número. Jóvenes, este número en términos generales puede ser complejo. ¿Está claro? Se le pone en correspondencia con un número f, d. 2. Una función generalizada f es un funcional lineal sobre este espacio D. Es decir, si tenemos nosotros las funciones phi y psi que pertenecen al espacio y tenemos lambda y mu que son complejos, entonces nosotros vamos a tener de que f que actúa sobre lambda phi más mu psi es igual a lambda f phi más mu f psi. Estoy ampliando estos conceptos. Este primero es la definición de funcional. Este segundo es la condición de linealidad. Vamos a poner un tercer punto. La función generalizada f es un funcional continuo sobre D. Sobre D. Es decir, que si nosotros tenemos que phi de k tiende a 0 en D, cuando el k tiende al infinito, entonces vamos a tener de que el f de phi de k tiende a 0 cuando el k tiende al infinito. Entonces nosotros tenemos estas condiciones dentro de la definición de funcional. ¿Está claro? Entonces, a partir de esto nosotros vemos de que los funcionales, ya que tienen esta característica de ser lineales, nos van a formar un espacio. Veámoslo esto de la siguiente manera. Denotemos por D', este es un conjunto sobre los reales, al conjunto
de todas las funciones generalizadas. ¿Está bien? Entonces, este conjunto de prima será lineal si la combinación lineal lambda f más mu g de las funciones generalizadas f y g se puede definir como un funcional que actúa según la siguiente fórmula. Aquí nosotros vamos a tener lambda f más mu g. Esto, que actúa como phi, es igual a lambda f phi más mu g phi, con el phi que pertenece a D. Es decir, si nosotros podemos definir esta combinación lineal de esta manera, nosotros podemos asegurar que este conjunto de funciones es lineal. ¿Está claro? Entonces, nosotros debemos de demostrar de que este funcional definido de esta manera cumple las condiciones que nosotros tenemos aquí. Es decir, que es lineal y que es continuo. ¿Está claro? Que es lineal y es continuo. Entonces, comprobemos que el funcional lambda f más mu g es lineal y continuo en el espacio de las funciones de prueba, lo cual significa que pertenece, es decir, pertenece a D'. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Sean alfa y beta números complejos. Entonces, nosotros vamos a tener por definición lo siguiente. Lambda f más mu g, esto que actúa sobre alfa phi más beta psi. Esto es igual, esto por definición. Cuando me refiero a definición me refiero a esta relación que tenemos acá. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a decir que esto es igual a lambda. Disculpen, primero por definición, esta definición que tenemos aquí. Lambda de f alfa phi más beta psi más mu f de alfa phi más beta psi. Muy bien, de nuevo, ahora nosotros vamos a tener lo siguiente. Aplicamos la definición de continuidad anterior, porque esta función, este funcional phi, sí es lineal. Este funcional f, disculpen, sí es lineal. Entonces aquí nosotros vamos a tener de que esto es igual a alfa, saco el alfa de aquí y agrupo de una vez lambda de f, phi más mu
G, phi. Esto más beta de lambda F, psi más mu G, un momentito. Sí. Mu G, psi. Listo. Y esto es igual a alfa de lambda F más mu G, phi más beta de lambda F más mu G, psi. Entonces nosotros hemos demostrado de que es lineal. ¿Está claro? Entonces el funcional es lineal. Ahora, la continuidad sale de la misma continuidad de las funciones f y g. Si las funciones, los funcionales f y g son continuos, su superposición también va a ser una función continua. ¿Está claro? A ver, rápidamente. Entonces, los funcionales f y g son continuos porque son funciones de generalizadas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Esto significa que si phi de k tiende a 0 en este espacio D, cuando el k, a ver, voy a ponerlo esto acá, cuando el k tiende al infinito, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto voy a ponerlo acá. Entonces, nosotros tenemos de que lambda f más mu g de un phi de sub k, esto es igual a lambda f phi de k más mu g phi de k, y esto, dado que esto va a tender a 0 y esto tiende a 0, todo esto tiende a 0 cuando el k tiende al infinito. Entonces, con esto hemos comprobado la continuidad. Por lo tanto, nosotros vemos de que esta combinación lineal pertenece a D'. Acabamos de demostrar la linealidad. Bien, entonces, jóvenes, nosotros tenemos de que D' es un espacio. ¿Está claro? Entonces, D' es un espacio lineal. Es un espacio lineal. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Aquí adicionalmente me falta algo. En principio, nosotros para decir que es un espacio lineal debemos de definir la continuidad. ¿Está claro? Debemos de definir la continuidad. Entonces, vamos en este momento simplemente a asumirla. ¿Está bien? Vamos a asumirla. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Voy a enunciar un teorema acá que es importante. Sea la sucesión F1, F2, que pertenecen a D',
Es decir, es una sucesión de funciones continuas tal que para cada función phi sub k que pertenece a D, la sucesión numérica f sub k phi converge para los valores de k que tienden al infinito. Es decir, si tenemos que esta sucesión es convergente. ¿Está bien? Entonces, el funcional f sobre D definido por la igualdad. Aquí tenemos f, phi igual al límite cuando k tiende al infinito de f sub k phi que pertenece a D. También es lineal y continuo sobre D. Es decir, nosotros tenemos de que f pertenece a D'. ¿Está bien? Entonces, este es un teorema que nos habla justamente de la continuidad. Nosotros, en general, vamos a decir que este espacio de las funciones generalizadas es un espacio lineal, si es que nosotros podemos afirmar de que hay esta convergencia. ¿Está claro de que es convergente? Bien, jóvenes, estas son las principales definiciones. Ya a partir de aquí nosotros debemos de comenzar a operacionalizar estos conceptos. Con esto quedamos con la definición entonces de este espacio de las funciones generalizadas.